predisposición en la semana para acompañar este evento. Yo les voy a contar un poquito cómo vamos a transcurrir en este ratito que vamos a estar todos juntos acá, y después voy a dar paso a los especialistas y a las familias que van a estar haciendo sus presentaciones. Vamos a dar inicio a la actividad con un video, después van a presentar, después le voy a pasar la palabra a Diego, que va a ir presentando a cada uno, a Raquel, a Damián y a Mariana. Y al final del encuentro vamos a tener un momentito para poder hacerle preguntas, consultas, pero lo vamos a hacer cuando estemos ya hacia el final de la jornada. Entonces, si van surgiendo a lo largo de las presentaciones dudas, consultas, preguntas, si quieren ir como haciendo ese registro para compartirlas después, generamos ese espacio antes de terminar. Así que bueno, en nombre de OMIS, muchísimas gracias por estar acá y bueno, que sea una buena jornada para todos, de mucho conocimiento. Imagínate que te diagnostican una enfermedad y te dicen que el tratamiento es excluir algo que no sabes dónde está. Nadie quiere darle algo a un hijo que puede ser potencialmente mortal. Nuestro hijo reacciona a las trazas y contaminación. Es súper importante que vos puedas dar vuelta a un envase y que te digan negrita contiene o puede contener tal cosa. No podemos confiar en lo que vemos en el paquete, tenemos que llamar a la empresa, mandar mail, saber si tienen algún certificado de garantía, comunicarnos con un químico en alimentos de la empresa, a ver si realmente nos dan una respuesta confiable. Hay alimentos demasiado específicos para elaborar, no es que vos vas y conseguís cualquier marca o cualquier cosa que es apta. Aparte, la traza no está definida, no se sabe cuánto es una traza. Lo que es apto para unos no es apto para otros, a menos que haya una normativa que lo garantice, que democratice la información y que haya estándares. No importa si tiene restricción o no tiene restricción, uno tiene que tener el derecho de saber lo que consume. Que nuestra industria local tenga las garantías y le ofrezca a los consumidores la garantía de decir, bueno, esto que yo te estoy ofreciendo, este producto, es apto para ti, es apto para tu hijo, para tu hermano, Entonces, la importancia creo que radica ahí. Bueno, me sumo al agradecimiento de Lucía. La verdad que es muy gratificante, creo que no solo para nosotros que estuvimos atrás un poco de la organización, pero estuvimos en esta organización de este evento en conjunto con familias de La Fiorella, porque justo los dos videos se llaman Fiorella, y sus familias, además de Jimena. Hoy parte de ellas nos están acompañando y la verdad que sinceramente estamos muy agradecidos que puedan haber estado y haberse hecho el tiempo de poder acompañarnos. A continuación, vamos a comenzar con las presentaciones. Nos acompaña hoy Mariana Bonifacino, doctora en medicina, egresada de la UDELAR en el año 2011, alergóloga en ejercicio del 2017, diplomada en alergia e intolerancia alimentaria de la UPUSAL de Salta, Argentina, en el año 2022. Mariana, muchas gracias por apoyar el evento y por estar acá presente. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en esta presentación de la alergia alimentaria y de todos los pacientes que sufren de esto a diario. Vamos a presentar hoy un poco qué es esto de la alergia alimentaria, que creo que es un poco lo que nos trae hoy acá, que muchos de ustedes ya saben y ya están empapados sobre esta información, pero básicamente es para que esta información sobrepase y llegue a donde tiene que llegar, para que todo el mundo se entere de qué se trata. ¿Qué es una alergia alimentaria? Y acá tenemos el índice, que tocó la parte de los 15 minutos, 5 preguntas, vamos a ver si lo logramos. ¿Por qué ocurre? ¿A quién afecta y a qué edad? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Tiene cura? ¿Cuál es su salud? Bueno, ¿por qué ocurre? Acá la definición de la Organización Mundial de Alergia, las alergias alimentarias son reacciones adversas del sistema inmunológico que ocurren cuando una persona consume un alimento específico
y estas reacciones pueden variar desde leves a muy graves por riesgo de vida, como la anafilaxis. Los alergenos alimentarios más comunes incluyen leche, huevo, soja, trigo, pescado, maní, mariscos y frutos secos. Son los grandes 8. En las alergias IgE mediadas, que después todo esto va a estar un poquito más en profundidad con el doctor Damián, se genera un anticuerpo de tipo IgE, de vuelta, anticuerpo, quiero que se quede por eso. Se genera un anticuerpo de tipo IgE contra las proteínas de estos alimentos. Bueno, acá traje la parte del Códex Alimentario de la FAO, donde también está la caracterización del peligro, ¿no? En los pacientes con esta sensibilidad alimentaria. Tenemos los mediados por IgE, que tienen una hipersensibilidad inmediata, reaccionan en minutos. Los no IgE mediados, que esos tienen la hipersensibilidad retardada, que esos reaccionan en días, más o menos. Y la mixta, que tiene un poco y un poco. Bien, y acá viene la pregunta de, no, pero tenés intolerancia a la lactosa. No, la alergia a la proteína de la leche de vaca es otra cosa, no es lo mismo que la intolerancia a un azúcar. Entonces acá puse 3 de los alergenos principales, la leche, el huevo y la soja, y si nosotros vamos un poquito más allá, estos alimentos tienen azúcares, tienen proteínas y tienen grasas. Entonces, ¿a qué se es alérgico? A la proteína de estos alimentos. Y todos tienen carbohidratos y todos tienen grasas también. Lo otro, no importa la dosis de las proteínas, esto es la importancia de declarar grasas y declarar poquitas cantidades, porque activa nuestro sistema inmunológico con muy poquita dosis. Y estas proteínas, las que producen la anafilaxia habitualmente, son las que son termoestables y estables a la digestión. Entonces, a pesar de que se cocinen, llegan al torrente sanguíneo. Bien, mecanismos de anafilaxia. Estamos hablando de esto de los alérgicos severos a los alimentos IgE mediados que pueden tener anafilaxia. La anafilaxia es un shock que compromete más de un sistema del cuerpo. Entonces tenemos la piel, es uno, que habitualmente se ve. El mastocito es la célula estrella dentro de la alergología. Y el mastocito libera la histamina. La histamina es lo mismo que se libera cuando nos pican los mosquitos, que quedan las ronchas y que pica, que queda caliente, es lo mismo. La histamina entonces actúa en los diferentes receptores de los diferentes órganos cuando se libera de forma masiva. El más conocido es el la piel, que genera ronchas y picazón, pero también afecta la vía respiratoria con compromiso de la vía respiratoria alta y vía respiratoria baja, que ahí es donde viene el riesgo de vida. Afecta a nivel digestivo con vómitos, diarreas explosivas en ese momento. También a nivel de cardiovascular, que no está acá, genera baja de presión y sensación de desmayo y baja de presión arterial, y esto es lo que puede llevar a la muerte de los pacientes. ¿A qué afecta y a qué edad? Entonces, se describe en la alergología esto de la marcha atópica. La marcha atópica es la carga genética que tenemos, que traemos de antes, nuestros padres, nuestros abuelos, y que los pacientes pueden ir desarrollando diferentes alergias a lo largo de su vida. Lo habitual de la marcha atópica es que los pacientes empiezan con una alergia alimentaria al inicio de la vida del lactante, antes de los 6 meses. Después presentan dermatitis atópica, o a la par presentan dermatitis atópica, que es estos eczemas de la piel lesionada, piel roja que descama.
Y después, estas alergias alimentarias actualmente después vamos a contar, pero baja bastante su frecuencia, no llega como el carácter cero, pero baja bastante su frecuencia a partir de los 5 años y empiezan a aparecer las otras alergias respiratorias, las alergias atópicas tipo asma o rinitis. Esto sobre a quién afecta, faltan muchos datos. En Uruguay no hay epidemiología de esto. Y acá es donde llamo a GESIC, la historia clínica electrónica, que nos ayude a corroborar la cantidad de pacientes que consultan por anafilaxis, que dice que tienen alergia alimentaria. Esto hay que hacerlo y algún epidemiólogo lo tiene que llevar a cabo. Tenemos una lista. Es más frecuente en niños, que los europeos llegan hasta un 10% y viene en aumento las alergias alimentarias. Esto es lo que escribí por ahí, que se reporta que crece un 1,2% por cada década desde el 2000. En adultos la prevalencia es más o menos la mitad de la de los niños y más del 30% tuvo anafilaxia en algún momento de la vida de estos pacientes con alergia alimentaria. Y acá viene toda la parte social de la alergia alimentaria, que los pacientes pediátricos sufren bullying en los centros educativos por este motivo. Acá tenemos un mapa donde los porcentajes no se ven, pero bueno, los porcentajes en rojo son los pediátricos, en azul son los adultos y en verde son todos en conjunto. Y Uruguay no está, pero Brasil dice que tiene entre 0,61 y 15, o sea, los datos son no datos, básicamente. Este año la Asociación Mundial de Alergia lanzó en su semana de la alergia llamado de atención sobre las alergias alimentarias. Primero, que son un problema global. Segundo, que el paciente, el médico y el equipo de salud tienen que llevar un vínculo para ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Después, lo otro, que las alergias alimentarias pueden, los pacientes tienen riesgo de vida, eso es lo que dice ahí, y que todos tenemos responsabilidad sobre un paciente alérgico. Esto es en comunidad, por eso estamos todos unidos. Bien, ¿cuáles son los más frecuentes? Yo ya les había contado. En el Códex Alimentario de la FAO se recomienda el etiquetado de los alergenos de las trazas de estos 8 alimentos. Y tenemos en Uruguay, recién sacado del horno, una declaración un artículo de la declaración de alergenos en el etiquetado de alimentos, el panorama latinoamericano, que lo llevó a cabo la nutricionista Clara Elvers y Patricia Caro, que hicieron el relevamiento de varios países de Latinoamérica, Uruguay incluido, 32 países, 20 países. Y acá traje el de Argentina, que tiene la resolución, que esos son los productos importados que nosotros vemos de Argentina que tienen el etiquetado. En Brasil, que también tienen varios alimentos y que también vemos en los productos importados todo el etiquetado. Esos son los alimentos que sí lo tienen, porque vienen importados de otros lugares que sí tienen las normas. Acá tenemos el lobito de Omis, que lo tenemos que traer. ¿Tiene cura? Bueno, depende, ¿no? Depende del alergeno que lo causen, depende del tipo de sensibilidad que tiene el paciente. Las no IgE mediadas habitualmente se resuelven en edad preescolar, pero esto habitualmente nunca, siempre, nunca, ¿no? Bueno, sí, pero cada paciente es individual y en cada paciente vemos la evolución cómo
se desarrolla, hay que ir acompañando, hay que ir controlando, hay que ir haciendo provocaciones y ver cómo viene en ese paciente individual. Las ciclas mediadas. Existen algunos tratamientos, pero que no funcionan para todos los pacientes. Como por ejemplo la desensibilización o dar el alimento en pequeñas cuotas todos los días o ir subiendo muy de a poquito. Eso hace que el paciente empiece a tolerar trazas, que no tenga el objetivo terapéutico de la desensibilización es que deje de tener anafilaxias sin saber qué fue lo que le pasó. Que no es para todos los alimentos, no es para todos los pacientes, no todos los pacientes les va bien, hay algunos efectos adversos como la esofagitis eosinofílica, que ese es otro tema, entonces no es para todos, pero sí existen estas bueno, si los pacientes son alérgicos a pescados, maní y nueces, es más difícil que se resuelva. Si estos pacientes lo tienen en la edad adulta, es más difícil que se resuelva. ¿Cuál es el tratamiento? Muy importante, número uno, principal, educación y acompañamiento, trabajo en equipo multidisciplinario. Y esto del acompañamiento es fundamental, tener la consulta, volver a consultar cómo le fue, qué patología tuvo, qué tal te fue con la nutricionista, qué tal te fue con la psicóloga, cómo, todo, el gastro, todos, ¿no? Todos en equipo. Evitación de la proteína del alimento, de todas las proteínas, las trazas incluidas, ¿no? En caso de haber tenido episodios de anafilaxia, portar la adrenalina autoinyectado. El omalizumab es un anticuerpo de tipo IgE que recientemente fue aprobado por la FDA para el tratamiento de alergias alimentarias múltiples. La desensibilización, que es eso que te contaba antes. Siguiente. Acá tenemos una foto de una aplicación chilena que uno incorpora acá en esta primera pantalla, que yo puse acá que Mariana es alérgica a la leche, a la proteína de leche y al huevo. Entonces, después vengo a la categoría de productos, pongo acá y aparece que yo me puedo comer esto, que es la premezcla de brownie de chocolate, que no tiene ni leche ni huevo. Fabuloso. Adrenalina autoinyectable. Lo que existe en el mundo es el EpiPen, que es una lapicera que los pacientes sacan la tapita azul y se la inyectan en el músculo. Lo que existe en Uruguay, la ampollita de adrenalina y cargar la adrenalina en la jeringuita y que el paciente aprenda a usar la jeringuita, sacarle la tapa, por eso. El EpiPen se puede conseguir fuera de fronteras. Claro. Este es un plan de acción de anafilaxia sacado de la Asociación Argentina de Alergia, que tiene todo estipulado para que todo el equipo donde el paciente va esté enterado que este paciente puede presentar anafilaxia, cómo proceder. La identificación, acá los síntomas de anafilaxia que estuvimos hablando antes, acá cómo actuar y dónde inyectar la adrenalina no inyectable, acá la firma del médico, alergista, del médico que sigue el paciente, del padre. Esto es lo de la FDA que aprobó la... y acá la bibliografía. Listo. Siempre estuvo muy brotado, la cara, la cabeza. Le mandaron complemento, tenía vómitos explosivos que nos impactaban y que sentíamos que se podía ahogar. Sacamos la proteína y después soja, huevo, frutos secos, maní. También sacamos trigo, zapallo, pollo, zanahoria. Ollas, sartenes, esponjas, mamadera, vajilla, platos, vasos. Prácticamente todo, cambiar artículos de limpieza, asesorarse qué jabones era seguro que no tenía nada. Al punto que ella, bueno,
tuvo que dejar de trabajar para dedicar su tiempo 24/7 a él, ¿no? Obviamente, desde que nació. Bueno, esta es la historia de Fiorella Fregosi, que hoy no pudo estar con nosotros, pero sí está presente la abuela. Así que nada, después capaz que podemos escuchar un poco la experiencia de lo que ha sido ese acompañamiento de la familia. Y también, mientras voy a ir presentando a Damián, agradecer la presencia hoy, que también se hicieron el tiempo de venir, representantes de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio de Salud Pública, de FAO, ¿ya? Y también andaba por ahí Fiorella Pécola, que es una de las actoras principales de uno de los videos. No sé si Fio anda por ahí, salió recién. Bien, bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación. El doctor Damián Pietrafesa, capaz que la mayoría seguramente te conoce, Damián, pero Damián es pediatra, gastroenterólogo pediatra, endoscopista digestivo pediátrico, especialización en alergias e intolerancias alimentarias pediátricas de la Universidad Europea Miguel Cervantes de España, diplomado en enfermedad celíaca en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires, diplomado en nutrición para el abordaje de niños y adolescentes con discapacidad en la Universidad Católica de Córdoba, e integrante del Comité de Nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Gracias, Damián, por hacerte el tiempo. Muchas gracias a todos, es un gusto estar acá con ustedes. Y a mí me toca hablar de otro aspecto de la alergia alimentaria, que es todo el componente gastrointestinal, que es como, bueno, al menos es una gran parte de mi quehacer diario. Como para establecer un poquito los objetivos, la idea es, bueno, un poco afianzado lo que ya dijo Mariana, que definir un poco lo que son las reacciones adversas a los alimentos, distintivas de lo que son alergias e intolerancias. Ya le dijeron que, bueno, reafirmamos este concepto, hablar un poco de prevalencia, lo que conocemos, hay muchos datos, menos en lugar, y cómo hacer un correcto diagnóstico. Esto es importante, pero esto es importante para el paciente en la individualidad, pero también es importante epidemiológicamente. Y ahí tenemos una gran brecha. En algunos pacientes no está claro el diagnóstico que tienen. Yo lo veo mucho. Lamentablemente, la precisión diagnóstica nos va a poder ayudar a definir y planificar políticas en torno a esto. Si nosotros no hacemos bien el diagnóstico, no vamos a darlo tan tratado. El tratamiento, ya lo habló Mariana, la importancia del etiquetado es realmente hablar un poco de lo que es la evolución, al menos en términos de enfermedad gastrointestinal. Bueno, ¿qué son las reacciones adversas a los alimentos? Bueno, las alergias, las intolerancias están enmarcadas en lo mismo, que son las reacciones adversas, que es una respuesta clínica normal a la ingestión, contacto e inhalación con algún alimento derivado o aditivo. Pero dentro de ellas hay dos grandes categorías, que son aquellas que son de mecanismo inmune, es decir, hay una activación del sistema inmunológico frente a una proteína, y eso es importante, ya les digo mañana, por respecto a esas proteínas, no existe la alergia a los hidratos de carbono y a los lípidos. Existe al componente proteico del alimento, y dentro de ellas hay una subcategoría que obedece al mecanismo fisiopatológico del carbono. Por otro lado tenemos las que no son inmunomediadas, que pueden tener diferentes mecanismos, metabólicas, farmacológicas, tóxicas, y algunos incluso indefinidos. La alergia. La prevalencia de la alergia la vemos en aumento, pero es percepción, en realidad es un poco de ambas, porque aunque se desconocen datos fiables de la prevalencia real, sí vemos que hay una tendencia al aumento, como ya lo demostramos. Pero también hay un autorreporte privado. ¿Qué quiere decir autorreporte? Gente que se presenta como reconociéndose alérgicos a algo. Y ahí es importante el proceder médico. Ahí lo que tenemos que hacer es un correcto diagnóstico. Y ahí está el desafío. Al menos en gastroenterología el desafío es incluso un poquito mayor que el del neurólogo y que le da una herramienta. Nosotros no tenemos herramientas más que la clínica. Y ahí es donde hay que aplicar en la clínica.
La prevalencia estimada es del 10%, sobre todo en niños, alrededor de los niños menores de 3 años es del 6 a 8%, y la población general es del 3 al 5%. Y sin embargo tenemos un 50% de diagnóstico incorrecto o incompleto. Y digo incompleto porque no se provocaron. Es muy común que veamos que pacientes no se provocan, por lo tanto tenemos un diagnóstico a la mitad. Y eso a qué lleva a un 50% de tratamiento incorrecto o innecesario, por excesivo. Aquí tenemos las manifestaciones y entidades clínicas del mecanismo. Alergia, como ya lo hemos dicho y ya lo he dicho mañana, puede tener diferentes mecanismos que son la IgE mediada, que son mediadas por anticuerpos, la anafilaxia, el síndrome de alergia oral, la anafilaxia inducida por ejercicios, alergia de instalación rápida, inmediata, en minutos. La mixta existe un componente no IgE mediado y mediado por inmunoglobulinas, se llama, al menos dentro de la gastroenterología, la BD es la esofagitis eosinofílica, y fuera de la gastroenterología la dermatitis atópica, que muchas veces acompaña, y las que son más propias de la gastroenterología son las que le decimos no IgE mediada, es decir, no hay anticuerpos. Y ahí es importante, si no hay anticuerpos no hay que ir a buscarlos, porque puede confundir. Y ahí tenemos la protocolitis, la enterocolitis y el FPF o enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que es, podríamos decir que es el equivalente no IgE mediado de la anafilaxia, es la forma más grave que tenemos. Y para enfocarnos en lo digestivo, las alergias gastrointestinales tienen 5 características. Predominan los síntomas gastrointestinales, la fisiopatología no está del todo aclarada, hay diferentes teorías de cómo funciona, pero no está claramente. Y ese mecanismo a veces es muy difícil de demostrar laboratorialmente. Los antecedentes de la atopía no son tan fuertes, como muchas veces lo vimos en las que ven el alergólogo, que son las urticarias, el asma, la rinitis. El laboratorio es poco útil y es importante, es un concepto de laboratorio bien utilizado, mal utilizado como. Y una cosa buena, a diferencia de ciertos anticuerpos, tiene un pronóstico favorable en los primeros años de vida. Aquí tenemos el espectro de los síndromes alérgicos gastrointestinales. Podemos ver, tenemos la frecuente, las raras, las graves y las dudosas. A mí me gusta definirlas así. De la protocolitis inducida por proteínas alimentarias es lo que es la más frecuente que vemos en la gastroenterología, que es el niño que tiene rectorral, es decir, sangrado rectal, moco en la materia, diarrea. Generalmente son niños menores de 6 meses. Puede estar alimentado a forma, pero puede estar alimentado a pecho. ¿Cuál es lo importante de esto? Creo que el concepto más importante y lo que siempre le digo a los pacientes es la que mejor está bien. Es incómodo, da miedo, da inseguridad, cuando el sangre se desespera, pero es la que mejor está bien. Después tenemos la enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que esa es rara, realmente es rara y se presenta en muy pocos pacientes, pero pueden presentarse de una manera grave con una afectación nutricional importante. A veces simulan hasta una enfermedad celíaca, porque a esa edad se manifiesta de esa manera, con una desnutrición importante, distensión abdominal, diarrea profusa, un niño que no incrementa de peso. El síndrome enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, que es la más grave y que se puede presentar de manera aguda. Es un cuadro que donde predomina, el síntoma principal es el vómito, y incluso es muy difícil de diagnosticar en la primera manifestación, porque un niño con vómito que llega a la emergencia con deshidratación, muchas veces lo presumimos como de causa infecciosa o toxémica. Y después tenemos un conjunto de síntomas, que es la dismotilidad inducida por proteínas alimentarias. Ahí tenemos al niño que tiene cólico, niño que tiene reflujo, niño que tiene estreñimiento, niño que llora, y ahí hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Realmente desconocemos, primero, sabemos que realmente no se comporta como severo, pero realmente desconocemos cuántos de esos niños realmente son alérgicos y cuántos no lo son, porque se solapan mucho con síntomas que son propios de la primera infancia. Comparten síntomas. Aquí vemos los síndromes gastrointestinales y la relación con los alergenos.
Los alergenos más frecuentes son la proteína de leche, vaca y soja. Nosotros estamos hablando que es a partir de estudios que no contemplan en la realidad uruguaya, pero que sí lo vemos en la práctica clínica. Y además existe una relación en función del síndrome y el tipo de alergia. La manifestación es que generalmente el paciente se presenta así. El niño puede tener un momento de reflejo de diarrea, constipación, aversión alimentaria, con síntomas cutáneos. Si son difíciles de saber si son o no son alérgicos, porque esos síntomas también aparecen en otras entidades, son síntomas específicos que no son específicos de la alergia, se comparten con otras entidades de alta frecuencia, como los trastornos gastrointestinales funcionales. De hecho, en el primer año de la coexistencia de la alergia y los trastornos gastrointestinales como el cólico, el estreñimiento, la diarrea, de alta frecuencia, y además son transitorios. Y estos síntomas y estos trastornos gastrointestinales también son transitorios. Por eso no podemos asumir que la exclusión sola es suficiente para hacer diagnóstico. Y acá esta frase que no me dice es: el abordaje diagnóstico de la alergia alimentaria requiere la comprensión de los mecanismos inmunes involucrados, deducidos por la detallada historia clínica. Ahí está el punto más fuerte del diagnóstico, del seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Y una correcta interpretación de los test diagnósticos cuando realmente hay que hacerlo. Porque muchas veces, menos en la patología, los test diagnósticos, no la mayoría de las veces, no son necesarios. Y acá tenemos cómo hacemos diagnóstico de alergia alimentaria, no ingeniería en la patología pediátrica. La alergia alimentaria tiene tres características. Es reversible con la eliminación del alergeno involucrado, es reproducible cuando lo reintroducimos o nos reexponemos al mismo, y tiene un componente inmunológico innato, propio de ella, que decimos son reacciones adversas a alimentos inmunomediadas. Y tiene una crucecita de eso, pero tiene una crucecita adrede. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos capacidad, la patología, de poder encontrar el mecanismo no IG mediado mediante estudios. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con las dos primeras premisas. Y la reversibilidad la vemos con la instrucción. Y la reproductibilidad lo vemos con la provocación. Por lo tanto, la sumatoria de ambas, que es el test de exclusión y provocación, nos permite la confirmación diagnóstica. Y ese es el gol estándar para el diagnóstico de la alergia no mediado por manifestaciones gastrointestinales. Acá tenemos el diagnóstico de la alergia gastrointestinal escrito, no se requiere ningún estudio de laboratorio para diagnosticar. Hay una serie enorme de herramientas que podríamos utilizar que realmente, cuando se utilizan, si las utilizamos mal, dan más problemas que solución. Aquí tenemos el tratamiento, es la otra. Lo importante es que requiere dos pilares. Tienen que estar balanceados, que son una correcta exclusión, que va a permitir el control de la enfermedad, pero también una dieta que sea nutricionalmente adecuada. Y de ahí es la importancia de trabajar en equipo con el nutricionista. Yo siempre trabajo con nutricionistas, porque es como trabajar con un ojo tapado si no lo trabajamos con el nutricionista. Yo puedo hacer una indicación, pero quien va a formular el tratamiento va realmente a evaluar correctamente la dieta es el nutricionista, y por eso tiene que estar de la mano. Después hay otros especialistas que repetimos muchas veces, psicólogos, muchas veces con varias acciones de la alimentación que se desarrollan a consecuencia de la ley, vamos a estar de forma de el terapeuta ocupacional, y bueno, hay muchas veces también asistentes sociales para poder realizar. La importancia del etiquetado lo puse de esta manera porque creo que es importante para el paciente, que lo vemos, bueno, le garantiza seguridad, le da confianza, y además le provee inclusión, que es una dimensión que queda un poco desdibujada de la gravedad de la seguridad del paciente. Pero también es importante para la industria, porque si la industria pudiera ver que eso le permite, cuando hay tener un cumplimiento normativo, le permite tener reputación y transparencia, y le permite demostrar responsabilidad social. Si podemos ver eso también del lado de la industria, creo que también se fomentaría que esto camine, y no solamente del lado del paciente. Creo que estas cosas tienen que estar aunadas de las dos partes. Entonces, un poco el panorama mundial, por un lado, de lo que es la declaración de alergenos en el etiquetado, los países en azul son los que sí lo tienen, y aquí tenemos el panorama latinoamericano, donde existen algunos países donde hay una
declaración que es mandatoria, obligatoria, y en otros que es voluntaria. Uruguay lamentablemente por ahora no aparece, pero que pronto aparezca en ese estado. Siguiente. También es importante que el paciente con riesgo, con alergia alimentaria, corra riesgos. Y acá tenemos las características de los pacientes que corren riesgos, ¿no? Síntomas, pacientes que tienen síntomas de déficit nutricional, una anemia, fallo de crecimiento. Cuanto más expresión tenga, más riesgo tiene, y por eso también es importante un diagnóstico certero para no hacer ni de más ni de menos. El valor nutricional de los alimentos excluidos, la dependencia de la dieta de los alimentos eliminados, el niño que además suma una dificultad en la alimentación que se vuelve selectivo como consecuencia de la enfermedad, pero también de tratamientos inadecuadamente dirigidos. El retraso en la introducción de los alimentos sólidos. Una cosa que voy a decir así porque por aquí lo hemos hablado hasta el cansancio. El niño con alergia alimentaria lo único que tiene que excluir es el alergeno. La alimentación complementaria se hace a la misma edad, con el mismo espectro de alimentos, con la misma progresión. La escasa variedad de volumen de alimentos que muchas veces el niño acepta o se le puede proveer. La negativa de ingerir, a veces herramientas que utilizamos para complementar el crecimiento de ese niño. Tenemos a veces dificultades de suplementar a estos chicos, sobre todo cuando tienen alergia múltiple. Los factores ambientales y sociales y la capacidad de la familia para ofrecer un tratamiento completo, ¿va? Y el diagnóstico médico y psicológico del nivel de la crisis. Es decir, que se requiere acompañamiento más allá a veces de la resolución de la crisis. Acá vemos un poco la evolución. Esto es lo mismo que mostraba una nena de la mancha atópica. Yo tengo, creo que en cierta manera, el gastroenterólogo tiene la suerte que los síndromes gastroenterológicos tienen una tendencia a autorresolución en los primeros 3-4 años, pero vemos que otras facetas de la alergia aumentan luego de la edad. Los primeros 3 años de la vida son los más complicados para estos niños. La evolución es favorable, el tiempo es variable dependiendo de cuál es el síndrome y el factor de riesgo de comorbilidad alérgica. Como conclusiones, bueno, tener claras las definiciones. Es una patología en aumento. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, seguir una prueba de eliminación y provocación, que es lo estándar de oro para este tipo de alergia. La importancia de un diagnóstico seguro, certero, para poder hacer un correcto tratamiento. Los desafíos de la exclusión. La declaración de la alergia es crucial en la comercialización de alimentos, ya que permite al paciente identificar y evitar ingredientes potencialmente peligrosos, mejorando la calidad y seguridad alimentaria. Y el pronóstico generalmente, al menos en las formas gastrointestinales, es bueno, aunque la edad de adquisición de tolerancia es variable de paciente a paciente. Bueno, muchas gracias. Cuando no sos mamá primeriza, hay ciertas cosas que te pueden llamar la atención y que decís, esto no puede ser normal. Nosotros cambiábamos 18 pañales por día, con materia, con sangre, moco. El principal desafío en que nos enfrentamos, como arrancamos desde muy chiquito, era lograr que se estabilizaran los síntomas antes de iniciar la alimentación complementaria. Porque no podíamos permitirnos, con esto de que su curva no iba en ascenso como se espera, que el niño asociara el alimento con el dolor y después lo rechazara. Lo logramos, hoy, come feliz, pero por supuesto, cosas elaboradas en casa. Sus reacciones siempre fueron gastrointestinales, pero hay niños que tienen reacciones respiratorias, eso es gravísimo. María Villegas es nutricionista y es nutricionista egresada de la Universidad de Lille, Barcelona, España, especializada en alimentación materna infantil, asesora de lactancia, con formación en patología digestiva. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Sé que hay partido y sé que hay dificultades para que, colocar a los peques, ¿no? Venimos de lejos también, veo a las niñas de lejos, lo agradezco. Y yo quiero hablarles en parte también de mi experiencia como nutricionista en acompañar a familias y en lo difícil que acaba siendo acompañarlas y darles un marco de seguridad y un marco
donde podamos decir tranquila. O sea, a mí, cuando viene una familia que dice tengo APDE, alergia a la proteína de la leche de vaca, lo que me encantaría decirle es no te preocupes, va a ir todo genial. Este es el listado de alimentos que pueden comer de forma segura y ya está. Pero lamentablemente no es así. Y entonces ahí tenemos que hablar de todo lo que son trazas. ¿Habéis escuchado hablar de trazas? Levanten la mano, los que sí. Sí. Bien. Hay algunos que no, perfecto. La pesadilla del bañador viene porque son lugares, ¿no? Donde se acumulan restos de alimento que no se eliminan. Esto puede pasar en todos los utensilios de cocina, como vieron a Fiorella y a su familia hablaban de tuvimos que cambiar platos, vasos, cubiertos, todo, porque la proteína puede hacer reaccionar en muy poca cantidad y eso queda mezcladito en los materiales. Si hay alguna persona que tiene contacto con alguna persona que tiene celiaquía, puede entender el nivel de hilar fino que tenemos que tener a la hora de manipular en cocina los diferentes ingredientes para evitar la contaminación cruzada. En la alergia alimentaria es igual. No es la contaminación cruzada de algo crudo o algo fresco, es otra. Es también peligrosa porque si cortamos una tabla de queso y luego limpiamos esa tabla y la usamos para un bebé que es APDE, que tiene alergia a la leche de vaca, capaz de la ranita esa que prácticamente no vemos absolutamente nada, quedaron proteínas. Y a la que ponemos el alimento de ese bebé ahí, quedó contaminado con esa proteína y reacciona. Y esto hace muy difícil. En la industria no sirve con leer los ingredientes, ¿bien? Porque puede ser que el ingrediente, ese producto, no conste ninguna alergia. Puede ser que si nos sabemos todos los números de los INS, ¿no? INS 200 y pico, el 300, la familia va con un registro del supermercado, ¿no? Porque todavía tenemos que encima chequear el numerito a ver si coincide con ser un excipiente que puede tener un derivado, o sea, se hizo derivado de ese alergeno, ¿no? Pero no te avisan en Uruguay de si en esa cadena de producción, si en esa maquinaria se fabricó algo con ese ingrediente. Y esa maquinaria no se limpia del todo bien, porque si se comparte, hay contaminación cruzada. Cuando te preguntan qué alimentos puedo comer de forma segura, nos encontramos en una odisea. En la odisea que escucharon a las familias, de llamar a la empresa a intentar pedir que el ingeniero químico, el ingeniero de alimentos, alguien que conteste con suerte y en tu favor, porque la mitad de las veces, te digo por experiencia propia, nunca te contestan el mail. Tienes que perseguirlos para tener la respuesta de si cabe la posibilidad o no, y te tienes que guiar en base a esa persona que no sabe de alergias alimentarias. Entonces te dice, bueno, se transporta con soja, pero tenemos formas de poderlo separar. Pero bueno, si se transportó con soja, ya hay posibilidad de contaminación cruzada. Entonces nos falta también mucha información y sensibilidad del entorno para entender que puede ser que esa persona se juegue la vida y que un creo que lo puede comer no es suficiente. Como les decía, hay muchos excipientes, que son los mejoradores de la textura, de color, todo lo que le van agregando. Algunos pueden tener derivados. Y necesitamos que también, en ese caso, puedan poner contiene ese alergeno. ¿Dónde están los puntos críticos? Bueno, tenemos en muchos lados. Para las familias están en los restaurantes,
en la casa de la familia no directa, en la casa de los amigos, en el cumpleaños a que le invitaron, en el supermercado, en ir a comprar un medicamento o ir a comprar también una crema están rodeados de puntos críticos. Esa es la realidad. Y pensando en estas palabras, y cuando aquí yo llegué al primer Fío, cuando dijo esta frase, yo quedé quebrada. Porque creo que a nadie le dicen que el tratamiento está en algún lugar, o sea, el tratamiento es sacar algo que no sabe dónde está. Cuando tenemos un diagnóstico, yo siempre digo, no te preocupes porque tienes un diagnóstico, entonces ya sabes el tratamiento. Y el tratamiento, yo te voy a acompañar, vamos a hacer una alimentación baja en grasa. Perfecto, la grasa la encuentras aquí, aquí, aquí. Pero si no te dicen dónde está, ¿cómo generas la estabilidad en ese bebé, en ese niño? ¿No? Esto es dificilísimo. Entonces tenemos puntos en los que generamos a madres con el sentimiento de culpa constante porque a través de darle el pecho, excluyendo ellas el alimento, lo que se llama dieta del amor, generaron la reacción en su bebé y no saben de dónde se pudieron contaminar. ¿Y cómo afecta a las familias? Bueno, si alguien de acá tiene algún diagnóstico, sabrá que cualquier diagnóstico, bueno, es un proceso de duelo, ¿no? De duelo de pérdida de la salud, de pensar cómo continúo a partir de ahora, qué tengo que hacer y sobre todo cuando te dicen que, no sé, vamos a probar, come esto a ver si reacciona o no, porque no sabemos bien la evidencia de si eso lo puede comer o no. Entonces acaban excluyendo alimentos que no deberían excluir por miedo, se acaban quedando encerrados en sus casas por miedo a salir, porque sienten que su hijo y la salud de su hijo está en juego. Entonces dejan de acudir a cumpleaños, a jardines, de vacaciones, ¿sí? Bueno, ahora Fío está de vacaciones en Chile, que es amigable con las personas con alergia y está feliz de la vida. O sea, los mensajes que nos envía diciendo no lo puedo creer, que pudiera comer algo y sentirme que va a estar todo bien. ¿Entienden? También mueve mucho el tema del turismo pro alergias, tipo amigable con las alergias. El desconcierto de sentir que no sabes o que tienes que estar en estado de alerta todo el rato porque no sabes dónde te puedes cruzar. ¿Sabían que hay globos que tienen caseína, que es la proteína de la leche de vaca? Y los globos están en el cumpleaños, que les encantan los globos. Va mucho más allá, va a pérdidas económicas porque también implica la renuncia en muchos casos para que la seguridad de esa persona, reinvertir en, a veces también en consultas privadas, ¿no? Porque el sistema lamentablemente no está preparado al nivel que debería estar. Sigo recibiendo personas con diagnóstico cerrado de alergia a la lactosa, lamentablemente. Y en todo esto, para mí, lo que queda es como esa sensación de estar perdidos, de no tener un lugar donde sentirte seguro. Acaban recurriendo a grupos de WhatsApp para ver qué comer, si alguien consiguió contactar a la empresa. Sí, porque esas mamás, a veces que están dando pecho, puérperas, se merecen comer chocolate también. Sí. Bueno, y no pueden, porque no saben, o no hay nada. Entonces, todo esto es para las familias. El acompañar mejor es algo que también estamos trabajando. ¿Sí? Trabajamos para que a nivel de docencia, para que a nivel de instituciones se tengan en cuenta y lo vamos a seguir haciendo. Pero necesitamos ya un entorno seguro para que puedan hacer una vida lo más normal posible.
sin sentir miedo constante. Una de las cosas que decía Damián, que les quería traer en la relación, esto de el momento crítico de la alergia son los 3 primeros años. Ese es el momento crítico del desarrollo de una persona. Y coincide con que son peques que en algunos casos, empiezan la alimentación, ¿no? Imagínense que es comer con miedo de que hagas una reacción con lo que te ofrecen o con lo que comes. Y cómo va a ser el vínculo de vida con el alimento, ¿no? La selectividad alimentaria pasa muchísimo también en estos casos, porque claro, es un peque que cuando come se encuentra mal muchas veces, y de ahí puede generar estos trastornos de selectividad alimentaria. No es tan fácil. Pero no solo eso, sino afecta también a su desarrollo, a su peso. Muchas veces no evolucionan en el aumento de peso que necesitan, pueden tener déficits nutricionales, y ya ni les cuento si son multialérgicos, ¿no? Porque lamentablemente ahí empezamos a hacer un tema de malabares, porque no tenemos que preguntar sobre una cosa, tenemos que preguntar sobre varias. Y por miedo, muchas veces excluyen alimentos en exceso y acaban generando una malnutrición en ese peque. Y eso puede afectar a su desarrollo cognitivo, a su motricidad, a amplios desarrollos de todo su organismo. Entonces, necesitamos este decreto y les dejo con el video de una de las familias que va a explicar mucho más. Bueno, como bien nos contaba Raquel, lo lindo que se dio de este proceso en el cual llegamos hasta hoy, pero en realidad es un proceso a largo plazo, en el cual necesitamos generar entornos seguros, y que hoy quizás es el comienzo de generar ese entorno un poco más seguro de lo que tenemos hoy. Vamos a escuchar la historia, o una de las historias vividas por Fiorella Pécora, que hoy está acá, con su familia, y que suceden muchas de estas cosas por no de contar justamente con esta información. Mi nombre es Fiorella, tengo 33 años y soy mamá de Fabricio, que tiene 7. Soy ingeniera de alergias alimentarias múltiples, siendo la alergia de la leche de vaca la mayor incidencia por los niveles de alergia que tiene, extremadamente altos, pero también tuvimos 2 centros docentes. Fuimos a un lugar de vacaciones, escuchamos todo, le hacían helado café de limón, de fruta, días, el cuarto día, pero al helado, y se me pasa algo cuando como el helado. Mi marido lo prueba y era exactamente igual de aspecto, se equivocaron. Es una reacción que es inmediata, que es muy aparatosa, ¿no? Hizo varios sistemas a la vez, vómito, mareo, se brota, se hincha. Estaba de fondo de ella. Y bueno, eso nos llevó a replantearnos todo y a buscar más seriamente lo que era el diagnóstico y a buscar un equipo médico que realmente no minimizara. Es como una frustración importante y una resiliencia que hay que sacar de los demás, básicamente. Bueno, ahí teníamos la historia de Fiorella. A continuación vamos a presentar un poco de en qué estamos. Consideramos que es el inicio de este camino, y como bien logró salir este proceso de elaborar los decretos, de elaborar los videos, hacia el proceso de poder contar con un decreto. De estos videos surgió que tenemos un desafío. El desafío de generar estos entornos más seguros para todos. ¿Y por qué hablamos del decreto? En realidad, los procesos normativos son largos. Son procesos legislativos, cuando se habla de leyes. Los decretos quizás son un proceso más corto, normativo, pero también llevan su trabajo. Ya hay un trabajo avanzado. El Ministerio de Salud Pública, al día de hoy,
cuenta con un proyecto de decreto donde fue analizado, estudiado por técnicos especializados en la materia, el tipo de decisión. Está en discusión, no está en discusión, sino que está a la espera de la aprobación de un comité que se llama el Comité Codex, que lo representaban, tenemos acá la representante de FAO, que también FAO es parte de lo que es Codex, el Codex Alimentario, que el Codex Alimentario a nivel internacional lo que establece de cierta forma como normas mínimas que recomienda a los países cumplir, por ejemplo, en qué deben decir los alimentos. Uruguay, igualmente, más allá del Codex, siempre ha sido de avanzada en varias normativas. El etiquetado frontal de alimentos, que toda esta altura quizás conocemos, eso son todos los que ustedes ven ahí, Uruguay no esperó a qué decía el Codex. Es más, Uruguay fue más allá de lo que después se discutió el Codex. En ese sentido, en este momento, lo que estamos necesitando, las familias están necesitando, es que este decreto finalmente tome curso y se pueda aprobar. Y eso, porque uno a veces se cuestiona por qué no se termina de aprobar el decreto. Y en realidad ahí, como pasó también en otras cuestiones, es un poco los intereses creados. ¿Cuáles son los intereses creados de por qué esto no sale? En realidad no los encontramos en este caso. Porque esa información, lo que se está solicitando, y esto es el piso, ¿no? Más allá de todo lo que ha hablado Mariana, Damián, Raquel, se necesita el medicamento de rescate, se necesita información para saber cuál es la prevalencia. ¿Cuántas personas tienen alergias alimentarias en Uruguay? ¿Y a qué? ¿Cuál es la alergia más prevalente? No lo sabemos. Todas esas cosas se necesitan, pero en este momento lo que primero necesitamos y que está ahí, ya está elaborado, es que este decreto permita saber a las familias, a continuación de la lista de ingredientes, que se diga, un poco lo que nos explicaba Raquel, si puede contener trazas. Y en realidad, como veíamos en la investigación que hizo Clarita Elbers, Uruguay, junto con El Salvador y Guatemala, son los únicos dos países que no tenemos obligatoria esta declaración. ¿Por qué Uruguay no? ¿Por qué no informamos a la población de Uruguay? En realidad lo que incluso pasa, tenemos mucho mercado argentino, cuando vemos productos argentinos, vienen a veces con esta declaración de trazas, pero no es aprobado por Uruguay, realmente, entonces no sabemos si en Uruguay eso sería válido o no, pero además, algunas industrias o algunos importadores terminan incluso tapando esta información. Y lo que termina pasando en todo esto que les cuento, en lo personal lo fui aprendiendo y escuchando a partir de interactuar con este proceso con las familias. Van a los supermercados y tienen que empezar a ver si pueden sacar ese pegotín, para ver si después de sacar el pegotín pueden ver qué tenía atrás en el origen. O sea, tenemos productos que llegan con la declaración y se tapan. Tenemos empresas que exportan y los tienen que incluir, porque cuando la empresa exporta, tiene que cumplir con las normativas del destino. Y lo que termina pasando es que las únicas empresas que no informan y que además no lo entendemos por qué, porque terminan teniendo quizás hasta doble paquetes, son las empresas uruguayas que destinan la mercadería para otro. Entonces, incluso esto no tiene costo, no afecta el paquete en su imagen, ¿no? Porque esa es otra preocupación de la industria, ya lo sabemos desde la sociedad civil. La preocupación es, bueno, no, pero me van a afectar el paquete, la marca, no, los logos, que ponen. No lo afecta, porque además va a estar atrás y algunos me van a decir, bueno, pero va a estar chiquitito. No importa. Las familias que necesitan esa información, si es necesario, van a agarrar una lupa para ir a verla. Pero ¿qué es importante? Lo importante es que haya una normativa. ¿Por qué? Porque si hoy hay industrias con muy buena voluntad, empresas con muy buena voluntad que quizás sí lo declaran, pero en el momento que no lo declaren es que no lo tienen o que no lo están declarando. Hasta que no haya una norma que obligue, cuando sí o cuando no lo vamos a saber. Entonces, por más buena voluntad que haya de algunas empresas particulares, seguimos estando en un entorno inseguro. Otras cuestiones que a veces surgen también es, bueno, pero si ustedes establecen esto, las empresas van a declarar por las dudas, ¿no? Es esto que contaba Raquel, porque como la maquinaria capaz que ellos consideran que están separadas, pero capaz que termina contaminada con una traza, entonces yo por las dudas te declaro, puede contener trazas de maní. Supongamos que pasa eso, no pasa, en Argentina ya está y no pasa, pero supongamos que sí pasa eso. Bueno, yo con la alergia alimentaria capaz que ese producto no lo voy a consumir porque por todos los productos que digan eso, si es que tengo alergia al maní.
Pero sí sé que esa empresa no me está declarando trazas de proteína del leche de vaca. Entonces, más allá de que suceda eso, igual voy a tener información segura sobre lo que no puede estar teniendo. O sea, puede que no tenga trazas y no va a tener trazas de otras cosas, por más que se sucediera esa situación. Otros argumentos que escuchamos en estos días es la preocupación por las pequeñas empresas, ¿no? También pasó por el etiquetado frontal de alimentos. ¿Cómo las pequeñas empresas pueden afrontar? Bueno, en realidad es imprimir, digo, si ya imprimen paquetes o etiquetas es agregar la información. Puede estar en un tema de estudio. En el caso de Argentina, que no es el que nosotros quizás consideremos el mejor, pero mejor que lo que tenemos nosotros es, en el caso de Argentina, las pequeñas empresas están excluidas en principio de tener que cumplir con eso. Y aquella pequeña empresa que quiera, por lo menos incluso mostrar una imagen de que le importa al cliente, quizás también lo podría estar declarando. Por otro lado, esto además está definido a nivel internacional y en estos días se va a seguir discutiendo lo que es a nivel de códex y esperamos que Uruguay pueda avanzar porque no entendemos por qué la delegación uruguaya no puede estar informada sobre esto. Y como les decía hoy, lo hemos escuchado a los expositores y las expositoras, ¿es suficiente? No, pero es el inicio. Necesitamos una indicación de rescate de la Argentina, como escuchábamos a Fiorella. La historia de Fiorella, estando en el Parque Guti, en el medio de la nada, de una forma, genera una reacción y no saber qué hacer. Y la primera emergencia seguramente estaba en la capital de Minas. Esa es una situación, la verdad, que a mí no me gustaría vivir. La declaración de alérgenos en el menú de los restaurantes, como contaba Raquel, ahora que Fiorella Fregosi está en Chile, y se sienten, la verdad, o sea, van a lugares donde se sienten cuidados. El lugar tiene información, tiene advertencias, incluso hoy nos mandaba una foto, hay un lugar, creo que es un restaurante, que mostraba de, como ellos cuidan el tema de las trazas, de que no se contaminen los productos, advertía a aquellos que iban a entrar que por favor no entraran con otros productos para justamente que no sucediera esa contaminación. Eso, ver lo que está viviendo Fiorella en este momento en Chile, ojalá. Bueno, campañas de concientización, porque lo que ha pasado también en este proceso de videos, entrevistas, ahora mismo Raquel, en más de una entrevista, además Raquel, además de ser nutricionista y todo lo que ya dijimos, es la vocera en toda esta campaña que hemos iniciado. Y lo que nos ha pasado es, bueno, pero ya que vienen a ver las alergias alimentarias, podemos hablar de las alergias, ¿no? Vino septiembre, alergia. Bueno, no es solo ingerir y generar alergia, es alergia al contacto, ¿no? O sea, es tener alergia si yo toqué el queso y voy y toco a la persona que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, y generar una reacción que depende del nivel de reacción que tiene, la gravedad que eso va a tener. No es solo que se vino septiembre y hay alergias. Y eso es importante y está bien porque no tenemos información y es entendible que eso suceda. Capacitación de personal de salud. Las historias que hemos escuchado y ya empezamos un proceso, como bien lo mencionaba Raquel, este proceso en paralelo ya estamos hablando con pediatras, además de Damián y Mariana como alergóloga, más que concientización y empatía con estos casos y familia. Hemos escuchado familias que terminan diciendo, no, madre, es exagerada. O sea, es grave. O sea, tomemos las cosas en serio. El sistema de salud está generando exclusión, está haciendo sentir mal a las personas que pueden estar padeciendo estas alergias. Eso hay que cambiar. Y en ese proceso estamos también desde OMIS colaborando para ver si podemos, por lo menos, que el sistema de salud, la atención de salud esté informada y ojalá poder adoptar lo que mostraba Mariana, ¿no? Los protocolos que tienen en Argentina, ojalá. Bueno, y después el tema de educación, lo contaba Raquel y lo vemos en algunas experiencias que hemos escuchado. No va al CAIC o no va al carril porque en la educación no son comprendidos. Porque tienen miedo de que si le mandan el alimento generado en su casa de una forma que no tiene contaminación ni grasas, ¿qué pasa después en el jardín?
o en la escuela, o en el colegio. ¿Qué es lo que pasa? Entonces termina muchas veces incluso incluyéndose con las complicaciones que eso genera para las familias. Creo que tenemos que lograr también esa concientización a nivel del sistema educativo. ¿Cuánto tiempo más mantendremos entornos inseguros para estas familias? Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que Buenas tardes, Alianza de Pacientes Uruguay. Quería hacer la siguiente consulta. La prevalencia de los alérgenos como enfermedad es crónica. Y si además de la cronicidad, si ustedes estiman que en Uruguay o tienen la posibilidad de marcar algún número dentro de lo que puede alcanzar esta patología, para saber justamente también qué interés vamos a encontrar cuando ustedes se sienten con el poder político, que es el que define todo esto, y principalmente el poder de la calle Colonia. Nada más. No tenemos datos. Estos son los datos europeos, más o menos el 10%. En mi consulta, que soy anarquista, llegan muchos de estos pacientes muy desconcertados con la historia de me tratan de loca, a las mamás que traen a sus niños con esto. De números, la verdad, no es frecuente, cada vez más. Eso sí. También, yo soy especialista de ella, nosotros tenemos una sensación que es un poco cerrada, ¿no? A mí no me llegan pacientes filtrados. De hecho, hay pacientes que lamentablemente no llegan. He tenido pacientes que vienen con 2 años para que yo los provoque. Es decir, ¿qué pasó estos 2 años? Asumimos que era alérgico, es decir, no se hizo la cadena de sucesos que deberíamos haber hecho en 3 meses. Entonces, tenemos un niño que estuvo 2 años con una familia que estuvo haciendo malabares durante 2 años. Porque si no hubo una asesoría desde el punto de vista diagnóstico, seguramente el tratamiento que hicieron, a veces uno mira y uno le pregunta, esa gente nunca hizo una dieta desfuncional. He tenido pacientes que estuvieron meses diciendo que son alérgicos, no porque ellos se les ocurrió. Y uno le pregunta, ¿y qué está tomando? Fórmula sin lactosa. Ah, bueno, tengo una buena noticia, señora. ¿Sabe que su hijo no fue alérgico? Porque se tomó deslactosada y nunca escuchó. Entonces, es tan complejo porque hay una heterogeneidad tan grande en el diagnóstico de estos pacientes que realmente, lo que dijo Mariana, no sabemos. Presumimos que nos comportamos similar al resto, pero tenemos una brecha muy grande de conocimiento porque tenemos una heterogeneidad en la manera de diagnosticar. En pediatría, primero, los del pediatra, puedo incluso en el interior los del médico de familia. No estoy desacreditando a nadie, estoy diciendo que hay pacientes que el pediatra deriva, pacientes que el pediatra no deriva. Hay pacientes que en realidad se autodiagnostican alergias y van al pediatra y dicen, bueno, si vos te sentís bien, seguí excluyendo. Y después tenemos también recomendaciones que, como sos alérgico a la leche, no comas huevo, no comas frutilla, no comas soja. ¿Pero por qué? ¿Qué se parece un poroto de soja a una vaca? O sea, pero sin embargo la recomendación es esa. Entonces tenemos a veces multialérgicos que ni siquiera lo son. Es tan grave la problemática de la certeza diagnóstica que si no tenemos certeza diagnóstica no vamos a hacer la prevalencia. Porque se desprende de un correcto diagnóstico. Y ahora quería agregar una cosa que me parece importante de trabajar,
que es tampoco podemos saber con exactitud, porque muchas veces la familia pone todo su esfuerzo en hacer una distribución correcta y mejora en el no del todo. Y en ese no del todo puede ser que haya una contaminación por trazas, que no saben ni siquiera que la hicieron porque compró un paquete que no lo decía. Entonces, ahí ya entramos en la sospecha de que capaz que hay otra alergia más. Y entonces se suma otra alergia. Y ya no es una, son dos. Y mejora, pero no dos. Y entonces a veces tenemos casos súper complejos con muchos alimentos excluidos porque realmente no sabemos si lo están haciendo bien. La familia dice que con la información que le damos lo están haciendo así. Hay muchas que ni siquiera sacan trazas porque nunca nadie les informó que es importante sacar trazas. Entonces tenemos que no saben que se tienen que sacar trazas. Se piensan que excluyendo, por ejemplo, casos más frecuentes del PLB, ¿no? Excluyendo la leche, el yogur, ya está todo bien, o el queso. Pero no, en la manteca, la botellía, la manzanilla, los recipientes. Entonces, la información no siempre está llegando de forma correcta y eso dificulta también hacer una dieta de exclusión correcta y se agrava con el programa de no declarar las trazas. Entonces, claro, ¿por qué sigue teniendo pequeños síntomas? ¿Por qué no mejora 100%? ¿Es porque no es alérgico o alérgica o es porque el sistema está armado de forma que no acompaña a poder hacer una correcta dieta de exclusión, que nos dé la garantía de ver si el síntoma se va del todo? El crisis crónico, que a veces la evolución natural de los pacientes llega a la remisión, pero lleva de meses a años de acompañamiento, provocaciones, ver cuándo le lleva una técnica. Tenemos. ¿Cuánto tiempo se presume que llevaría la producción de decreto? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podría llevar el decreto realmente? Sí. Digamos que pronto, antes de los cambios, estamos en un momento de cambio, un momento electoral y cambio de gobierno más allá de los valores, ojalá que se pueda dar antes de este cambio. Hemos visto en la administración actual que en este último tiempo se han tomado, habían varias cosas pendientes y se han avanzado. Este es un tema más pendiente y hay unas definiciones supuestamente previas que dentro de todo el que estamos hablando, pero que se va a estar tratando en este mes. Hay una reunión ahora en Uruguay, pero también hay una reunión a nivel internacional. Nuestra esperanza es que antes de marzo, pero a veces los procesos normativos son más largos de lo que nosotros creemos. Estamos trabajando y participamos como sociedad civil y nos unimos con la institución pública, nos hemos reunido con el Congreso de Intendentes, acá tenemos a representantes de la empresa Montevideo, para atender el tema, porque las intendencias hay donde también se registro de productos, siguiendo el normativo un poco de la administración pública. Pero bueno, nuestra esperanza es que antes de marzo podamos tener este decreto para el año que viene pueda haber la información, por lo menos la información clara. Buenas noches. Quería saber si este decreto también abarcaría la industria farmacéutica o solamente requeriría la industria alimenticia. Este decreto solo abarca la industria alimenticia, pero sabemos que los farmacéuticos, por eso cuando hablamos de piso, realmente esto es lo básico que necesitamos. La información de los alimentos empaquetados, ¿no? O sea, después tenemos un plan, tenemos otras instancias, tenemos medicamentos, sabemos que hay recipientes que no se declaran. Entonces, el trabajo recién comienza para nosotros. El trabajo educativo, el trabajo de concientización y ojalá en un par de años que tenga toda la información necesaria de todo el caso. Lo veríamos en la historia, ¿no? Hay que escribir todo. Como lo decía Raquel, el logo que tiene. Entonces,
tenemos que avanzar más de lo que estamos tratando de lograr. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por todo esto. Mi consulta sería por el lado, este decreto va a tocar todo lo que es alimentos, pero alimentos que consumimos las mamás que podemos dar a tomar o los peques después de una edad que pueden consumir alimentos. Pero antes está el tema de las fórmulas, que si consumen pecho, pues es una bendición, pero si no consumen pecho, y lo que tienen son las fórmulas. El tema de que hay sociedades médicas que a los 6 meses ya las limitan, entonces, ¿qué pasa después? Si es difícil la parte de incorporar los alimentos sólidos. Después hay peques que reaccionan a la Petit Junior, por ejemplo, que es la que suelen dar en las sociedades. Y ahí vamos a un alimento como el Neogate o el Amiomed, que creo que no está aún en el país, pero que tiene un valor sumamente alto y como mamá o papá dando la tierra para poder hacerlo, entonces también abarca situaciones muy difíciles. Esa parte capaz también ver que se puede haber como un apoyo y una guía. En mi caso, mi bebé toma pecho hasta el día de hoy, pero nació con una cardiopatía congénita, entonces al combinar ambas situaciones fue sumamente duro. Y claro, yo podía darle el pecho, pero los doctores me decían no le des pecho, porque al succionar gasta muchas calorías y no lo recupera con el pecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le doy? Porque, ¿qué pasa? O sea, está con nutrición, por ejemplo, y sometidos a cirugías muy duras. Entonces, justo es un caso específico, pero aunque no lo sea, que no toma pecho y solamente puede tomar el complemento, ¿qué pasa si lo sacan a los 6 meses? ¿O qué pasa si reacciona al Petit Junior y la sociedad no quiere dar ese otro complemento con aminoácidos? Entonces, como que también veo un poco esa parte porque algo es dura también. Bueno, yo tengo la experiencia de trabajar en diferentes subsectores del sistema de salud. Trabajo para ACE, trabajo para el turismo y trabajo para seguridad. Si bien existe heterogeneidad en los criterios quizás de proveer las fórmulas idolizadas extensas y las fórmulas de aminoácidos, que son las que utilizamos para el tratamiento de la alergia alimentaria. También se podrían utilizar las fórmulas de soja, en algunos casos individualizados. No pasa eso de que a los 6 meses no se haga. Eso es solamente para las fórmulas estándar, que hoy en día sabemos que las fórmulas estándar, hasta los 6 meses se pueden dar al año. Después sí habrá filtros que aplican las instituciones para la indicación. Es muy común que se tenga que tener una derivación al especialista para la justificación de la fórmula o tener lo que se llama el formulario de compra especial. Pero en realidad, yo trabajo en muchos lugares, tengo la suerte de tener mucho trabajo, trabajo en 7 lugares. En ninguno de los casos me pasó que se me negara una fórmula ni en el sector privado ni en el sector público. Tenemos una participación más. Hola, Ana. Mira, todos veo. No, creo que quedaron más que claras las razones por las que necesitamos este decreto, que convivimos, que convivimos con esto. Pero un poco agregando lo que decía la primera pregunta, ¿no? De cuándo son, ¿no? Y que sé que es una pregunta importante para tomar las decisiones políticas. ¿Cuándo se van a acabar? ¿No? Hay un nicho ahí, es mucho. La decisión se toma pensando, bueno, ¿cuándo? Para hacer una década. Y así, lo mismo para importar la MP, para muchas otras razones, bueno, si son 3, no me pero para mí no es todo un tema de derechos también, ¿no? Si seamos 3, 10, 20, 100, tenemos derecho a saberlo, a comiendo, a que no a nuestros hijos. Me parece que un tema que hoy hablaba de nuestro padre, que sacamos etiquetas en azúcar, nos mira la guardia de seguridad, ¿verdad? También estamos los padres que después que tenemos nuestro
Entonces, volver a probar, siempre estás probando, estás haciendo un experimento constante con tu hijo. Entonces, independientemente de la actividad que seamos, me parece re importante saber cuándo somos, saber la prevalencia. Yo sé, nos dijeron a nosotros, cuando fue el chico que se le dio y no se le fue. Entonces, ¿cómo? Si a mí me dijeron que se le dio, bueno, a la mayoría, en realidad no sabemos cuándo. Inmediatamente se le buscaron a tipo médico. Pero hoy tenemos la posibilidad de salud, la posibilidad económica, la posibilidad de recursos, un montón de cosas. Hay familias que no lo tienen. Entonces, está buenísimo saber cómo somos y ojalá que lo logremos, que sean estudios epidemiológicos. Pero así, con lo que somos hoy, ya el decreto amerita la más. Tenemos una participación más. Margarita. Yo quería agregar una cosa y desde mi sintonía con lo que dijiste, tío. Creo que en el mundo que vivimos hemos perdido bastante la empatía y lo entiendo en parte. No está fácil ser médico hoy en día en 10 minutos de consulta, tener que explicar a alguien, tenemos que vender acá, tenemos la madre, no sé qué. No son los tiempos que deberían, pero no somos números de historias, no somos números de estadística. Y que haya una persona alérgica ya es suficiente, porque no solo le afecta a esa persona, afecta a todo el entorno, y todo el entorno es gigante. Entonces, creo que hay un mínimo, ¿no?, de poder estar bien y tranquilo. Entonces, debemos de pensar en números y pensemos más en personas. Hola, buenas noches. Gracias por la instancia de lo que quería agradecerles. Representación en mi bebé, yo la tengo acá atrás. Quería preguntarle al doctor Pintafesa, que él habló de la provocación para confirmar el diagnóstico, que bueno, en nuestro caso eso no estuvo. Estamos haciendo la discusión sin haber pasado por esa provocación hace 2 meses. ¿Qué opinaba de la exclusión de varios alérgenos simultáneamente, digamos, y no hacerlo de a uno? Yo particularmente hasta el día de hoy estoy en la duda de que si es necesario excluir la soja, que fue junto con los lácteos, cuando en realidad no probé individualmente si hubiera mejorado. Bueno, puede ser la clase. Es una pregunta muy interesante. Yo, habitualmente, voy a decir lo que pienso y después de lo que está escrito hay varias cosas, ¿no? Primero, no podemos poner la alergia como una única entidad. Entonces, yo no voy a tratar igual a una proctocolitis que a una enterocolitis o un pepino, ¿no? Como les mostré hoy, sabemos que hay diferentes probabilidades de uno contra alergia dependiendo de la forma clínica. Hay quien dice, hay que provocar a todos. Bueno, nadie se va a ocurrir a provocar una anafilaxis. Un paciente con una anafilaxis no se lo provoca. Que tiene la mano, ¿no? Eso es una de las excepciones. Pasa lo mismo con el FPIE, es un caso que está claro hoy en día, en 2017 ya hay que provocarlo, hoy en día conocemos un poco más de esta entidad, sabemos que claro no se provoca. En la enorme mayoría de los casos, también como en la alergia gastrointestinal, se recomienda la provocación. Eso por un lado. Y hay que hacerlo, están definidos plazos, dependiendo del caso, puede ser a las 4 a las 6 semanas, como mucho. Ya pasamos esos casos y está faltando algo. No estamos excluyendo correctamente, o estamos de repente con hipervigilancia, a veces hay mucha angustia familiar, después hay recomendaciones, si manejó bien, que sigan. Y tendríamos que ver cada caso en particular. Con respecto a la exclusión de múltiples alergenos, hay que ver cómo está alimentado el niño. Si está alimentado con pecho, yo primordialmente hay que ver por qué incluimos a las madres que dan teta, ¿no? La evidencia es que baja, primero. Después, que hay alergenos en la leche materna, hay.
Sí, está probado, eso químicamente está probado. Recuerdo que empiezan las dudas, entramos en una zona de grises, y esos son los temas que pasan. Que los excretan las madres en la leche. ¿Son suficientes para generar? Todos son iguales, más hay libros que muestran que hay madres que se les llaman secretores. ¿Sí? Si agarramos un conjunto de madres, hay madres que excretan mucho y otras que excretan menos. Y después está la sensibilidad individual del paciente. Y muchas veces he visto que excluyen varios. Yo no estoy de acuerdo con la exclusión simultánea. Si hay que excluir varios, más allá de la leche y la soja, no tenemos mucha evidencia. Se puede excluir huevos, y sí, hay ciertas guías españolas, argentinas, hay latinoamericanas que hablan de esos efectos. Pero después, excluir más allá de eso, no hay evidencia. Ni de pescado, ni de frutos secos, no hay evidencia. Más allá de que hay profesionales que lo recomiendan, no hay evidencia. Después está eso de que, bueno, yo excluyo todo, después cómo lo reintroduzco. Cuando llega el paciente con 3 o 4 restricciones, mi proceder práctico es, bueno, si tiene alimentos que no están justificados por la evidencia científica, no lo demuestra, por ejemplo, lo menos probable a lo más probable. Y lo más probable es que si es una mamá que da teta, sea la leche, no es toseto, ni teca, esas cosas no las tenemos. Entonces, cuando uno tiene que desandar ese camino, vamos a tener que ir por partes. Cuando uno provoca, se provoca y aún no podemos provocar más. Y no recomiendo la exclusión múltiple como primera. Y no es una cuestión mía, sino que hay consensos que hablan de excluir el alesteno sobre ellos. La soja no siempre es sospechosa. Hay como un problema. La soja se lo asume como algo que, no sé, se habla incluso de cualquier, se habla de reactividad cruzada. No, es un concepto que está mal. Claro. No puede ser usado una proteína vegetal con una proteína animal por otro y leche, no se parece en nada. Si hay algo que puede la felicidad y realmente es baja. Hay pacientes igual, sí, o sea, no lo podemos negar. Pero de primera mano hacer una exclusión múltiple no me parece una utilidad en la enorme mayoría de los pacientes. Después habrá que ver paso a paso. Con respecto a la provocación en pacientes que tienen anafilaxia, habitualmente ya vienen provocados porque alguna transcurrieron y alguna anafilaxia tuvieron desde que lo dejaste de ver, no vuelves a ver. Y si se tiene que hacer, se ha hospitalizado en un CTI o en una emergencia con una reanimación, pero se hace para confirmar el diagnóstico también. Buenas tardes, pertenecemos como familia de Desarrollo Caí de la zona de Canelones y mi consulta es, capaz que hay acá un representante de MIDES, va en relación a los beneficios sociales para las familias más carenciadas que por ahí tienen su empleo y la alimentación no resulta muy cara porque ya solo que tenga alergia como solo una alergia a la lactosa. Tiene que hablar en múltiples alergias. Que haya algún beneficio especial, alguna tarjeta especial para esas familias debidamente diagnosticadas, ¿no? que puedan acceder a esos beneficios. No tenemos conocimiento sobre eso, más allá de los programas sociales que sí existen, no tenemos conocimiento de que haya un específico para familias con, por ejemplo, alergias alimentarias. Pero de nuestra parte, si, a ver, nosotros a partir del diálogo con las familias y el diálogo, ojalá, con los centros CAIF y con las instituciones, poder ir abarcando cosas que son necesarias. En este sentido, si entendemos lo necesario del planteo y desde hoy nos comprometemos a poder generar un ámbito de diálogo con el MIDES para plantear esta situación y ver cuáles son las respuestas. En este momento no lo sabemos y tampoco no era un planteo que teníamos en la previa. A partir de hoy vas a ser parte de nuestra agenda de temas y no vamos a tener
cuando llegamos y logramos tener una respuesta, nosotros estamos difundiendo todas las acciones que hacemos. Cuando logremos, desde hoy ya vamos cuando logremos la reunión, estaremos informando y por supuesto los canales de contacto de nosotros están abiertos, tanto por redes, por página web, por mail. Pueden contactar, preguntar, vamos a estar a la orden y también quien quiera sumarse, vamos a estar a la orden para poder avanzar entre todos a un entorno más seguro. Bueno, desde OMIS, esto es un poco lo que cerraba Diego también para poder hacer este cierre. OMIS es una herramienta como organización de la sociedad civil, lo que busca es promover derechos. Y bueno, y en los niveles que tenemos estamos desde las personas, las familias que están con este tema desde hace mucho tiempo, para otros es nuevo porque un poco la idea de este evento es darle visibilidad y esto que decía Raquel más temprano, de bueno, que el tema no sea solo de la familia, sino que sea un tema social, porque tenemos muchas más cosas para hacer si estamos todos informados. Entonces, esto que planteaban recién, está en la idea de OMIS generar un curso de formación, no solamente para las familias y para los docentes, sino también esto que decían Mariana y Damián, si no sos especialista en alergias o nunca tuviste un caso en el que te tuviste que poner a estudiar, también a veces los médicos, el ser humano se manifiesta muy diversamente, a veces por más que hayas estudiado y seas un profesional interesado, hasta que eso no te sucede en la vida, uno no busca otros caminos. Entonces, un poco la idea de este evento es generar esta primer piedrita, que seguramente generará una onda alrededor, y bueno, nos iremos cada uno a nuestras casas pensando qué es lo que podemos hacer desde el lugar que nos toca en esta sociedad, los docentes, los médicos, los abogados, los políticos, las autoridades. Estamos como convencidos de que esto va para adelante y vamos a empujar desde nuestro lugar para que el decreto realmente pueda llegar a ser una ley. Así que muchas gracias a todos por este rato y como decía Diego, los canales de OMI y los contactos están abiertos y bueno, seguiremos dialogando en otras instancias para seguir trabajando y otros temas. Así que muchas gracias.